Hola a todos, soy Mr. Niebla, y mientras el año llega a su fin, quiero acompañarte con un momento de calma y misterio. Este video es perfecto para relajarte mientras reflexionas sobre lo vivido y te preparas para lo que viene. Antes de sumergirte en estas historias, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y contarme desde dónde me acompañas en esta última noche del año. Ponte cómodo, disfruta de la tranquilidad de este momento y déjate llevar por el misterio. La familia Gómez había pasado generaciones cuidando la casa de campo en San Rafael, un pequeño pueblo rodeado de montañas en Argentina. Era una vivienda robusta, construida con piedras y madera, que guardaba secretos entre sus paredes. En el centro de la sala principal, destacaba un viejo reloj de pie, una reliquia que había pertenecido a los primeros habitantes de la casa. Su diseño era imponente, con un marco tallado a mano y un péndulo dorado que oscilaba con una precisión inquietante. Para los Gómez, el reloj era más que una antigüedad, era una tradición. Cada año nuevo, cuando el reloj daba la última campanada de medianoche, toda la familia se reunía alrededor, alzaba las copas y brindaba por el año entrante. Sin embargo, ese año todo sería distinto. Los Gómez estaban pasando por una crisis familiar. Los padres, Marcelo y Teresa, habían decidido divorciarse y la tensión era palpable. Sus tres hijos, Lucía, de 22 años, Julián, de 17, y Sofía, de 12, intentaban mantener la calma, pero el ambiente estaba cargado de resentimientos. A pesar de todo, habían decidido pasar juntos el último año nuevo en la casa antes de venderla. La tarde del 31 de diciembre, mientras preparaban la cena, Teresa notó algo extraño en el reloj. El péndulo, que siempre se había movido suavemente, parecía más lento. Además, el sonido del tic-tac era irregular, como si estuviera luchando por mantenerse en marcha. ¿Alguien tocó el reloj?, preguntó Teresa, dirigiéndose a sus hijos. Yo no, respondió Lucía, sin levantar la vista de su teléfono. Yo tampoco, añadió Julián, mientras revisaba los fuegos artificiales que planeaba encender más tarde. Sofía, sin embargo, estaba sentada frente al reloj, observándolo con detenimiento. Creo que está roto, dijo la niña en voz baja. Teresa frunció el ceño y se acercó. Ajustó las manecillas y verificó el péndulo, pero todo parecía en orden. Al menos por fuera. La cena fue tensa, con conversaciones superficiales que intentaban ocultar el malestar general. Finalmente, la hora se acercó. A las 11:45 de la noche, se reunieron en la sala, como era tradición. Marcelo sirvió el champán, y los niños se acomodaron en el sofá mientras esperaban las campanadas. Cuando el reloj marcó las 11:59 de la noche, el sonido del tic-tac se volvió ensordecedor. Cada segundo parecía durar más de lo normal, y una sensación de inquietud invadió la habitación. Este reloj siempre me dio miedo, dijo Sofía, abrazando a su oso de peluche. No seas tonta, es solo un reloj viejo, respondió Lucía, aunque sus ojos también reflejaban cierto nerviosismo. La primera campanada resonó con un eco profundo, casi como un trueno. Marcelo levantó la copa, pero al hacerlo, notó que Sofía ya no estaba junto a él. ¿Sofía?, preguntó, girando la cabeza. Todos miraron alrededor de la habitación, pero la niña había desaparecido. La copa de champán que tenía en la mano estaba en el suelo, intacta. Debe estar jugando, dijo Teresa, aunque su voz temblaba. La segunda campanada sonó, seguida de un extraño susurro que pareció llenar la sala. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Lucía también desapareció, dejando caer su teléfono al suelo con un golpe seco. Marcelo y Teresa se miraron con horror. Julián, pálido, se levantó del sofá. ¿Qué está pasando?, gritó el joven, mirando el reloj como si fuera un enemigo. La tercera campanada retumbó, y con ella, Julián desapareció frente a sus ojos. Teresa comenzó a llorar, mientras Marcelo intentaba abrir la puerta de la sala, pero esta no cedía. Estaban atrapados. El tic-tac del reloj se hacía cada vez más lento, como si saboreara su triunfo.
Cuando la cuarta campanada resonó, Teresa dejó de gritar. Marcelo, desesperado, se giró hacia el reloj y, en un acto de pura desesperación, intentó detener el péndulo con sus manos. El reloj se detuvo abruptamente, pero el silencio que siguió fue más aterrador que las campanadas. La sala quedó envuelta en una oscuridad antinatural y Marcelo sintió un frío helado que lo paralizó. Entonces, una voz profunda y susurrante rompió el silencio. La deuda está saldada. Marcelo cayó al suelo, incapaz de moverse. Cuando la luz volvió, el reloj estaba intacto, marcando las 12:01 de la mañana. Pero la casa estaba vacía, y el resto de su familia nunca volvió a ser vista. Los días posteriores al Año Nuevo fueron un tormento para Marcelo. Había alertado a las autoridades, denunciando la desaparición de su familia, pero los agentes no encontraron ninguna pista. La casa estaba en perfecto orden, sin señales de violencia ni entradas forzadas. Para ellos, su historia sobre las campanadas del reloj parecía más un delirio que un hecho real. Con el tiempo, Marcelo se convirtió en un hombre quebrado. Abandonó su empleo, dejó de hablar con amigos y apenas salía de la casa. Sin embargo, algo lo mantenía allí, el reloj. Lo observaba día y noche, intentando entender qué había sucedido. Sentía que ese objeto era la clave para recuperar a su familia, pero el mecanismo seguía funcionando como siempre, con su tic-tac constante e inquebrantable. Un mes después de la desaparición, Marcelo decidió desmontarlo. Lo abrió con cuidado, exponiendo el intrincado sistema de engranajes en su interior. A simple vista, no había nada inusual, pero al retirar el péndulo, encontró algo perturbador, un compartimiento oculto en la base del reloj. Dentro, había fotografías antiguas de otras familias, todas en blanco y negro. En cada foto, los miembros de las familias posaban frente al mismo reloj, pero algo inquietante llamaba la atención, siempre faltaba una persona en las imágenes, como si hubieran sido borradas o desaparecidas. Además de las fotografías, Marcelo encontró un pequeño diario. Era viejo, con la tinta descolorida, pero todavía legible. Pertenecía a un hombre llamado Augusto Fernández, el relojero que había creado la pieza en 1887. El diario detallaba cómo Augusto había construido el reloj para un cliente especial, un hombre acaudalado que le había ofrecido una suma exorbitante de dinero por un diseño único. Sin embargo, tras entregar la pieza, Augusto descubrió que el cliente había utilizado el reloj en un oscuro ritual para pactar con una entidad sobrenatural. El pacto aseguraba prosperidad y buena fortuna, pero el precio era alto. Cada vez que el reloj marcara el comienzo de un nuevo ciclo, como un año nuevo, debía reclamar almas como pago. Marcelo sintió un nudo en el estómago al leer esas palabras. Entendió que su familia había sido víctima de esa maldición y ahora sabía lo que debía hacer. Desesperado, decidió buscar al único descendiente conocido de Augusto Fernández, un hombre llamado Hernán, que vivía en un pueblo cercano. Hernán era un relojero retirado, conocido por su conocimiento sobre mecanismos antiguos. Cuando Marcelo llegó a su tienda, el anciano lo recibió con cautela, pero al escuchar su relato y ver el diario, accedió a ayudarlo. Ese reloj es un vínculo con algo que no pertenece a este mundo, dijo Hernán, mientras hojeaba las páginas del diario. Si quieres recuperar a tu familia, tendrás que enfrentarte a la entidad y romper el pacto. ¿Cómo hago eso?, preguntó Marcelo, con una mezcla de miedo y esperanza. Debes detener las campanadas antes de que el reloj complete su ciclo. Pero cuidado, si fallas, el reloj tomará lo que queda de ti. Marcelo no tenía nada que perder. Esa misma noche, regresó a la casa con un plan. Ajustó el reloj para que marcara la medianoche en pocos minutos y se preparó para lo que estaba por venir. Cuando la primera campanada resonó, el ambiente cambió. La temperatura descendió y la sala se llenó de sombras que parecían moverse con vida propia. Marcelo tomó un martillo y golpeó el péndulo, deteniéndolo temporalmente, pero el reloj comenzó a repararse solo, como si fuera una criatura viva. La segunda campanada llegó acompañada de susurros. Marcelo vio fugaces imágenes de su familia, atrapada en un lugar oscuro y nebuloso, golpeando lo que parecía ser una barrera invisible.
La tercera campanada trajo consigo una figura, una sombra alta y amorfa que emergió del reloj. Sus ojos eran como brasas encendidas y su voz resonaba como un eco profundo. ¿Vienes a desafiarme, mortal?, dijo la entidad. Marcelo no respondió. Con el martillo en mano, golpeó el reloj con todas sus fuerzas. El cristal se hizo añicos, pero el mecanismo continuó funcionando. La cuarta campanada estaba a punto de sonar cuando Marcelo recordó las palabras de Hernán: debía detener el ciclo. En un acto desesperado, metió la mano en el mecanismo y agarró los engranajes, aunque estos cortaron su piel. El reloj emitió un chillido antinatural y la figura oscura retrocedió, como si sintiera dolor. Con un último esfuerzo, Marcelo tiró del péndulo con todas sus fuerzas, arrancándolo del reloj. El objeto cayó al suelo, roto, y el sonido de las campanadas cesó. El silencio que siguió fue absoluto. La figura desapareció y la sala volvió a la normalidad. Pero Marcelo estaba solo. Por un momento, pensó que todo había sido en vano. Sin embargo, cuando se giró, vio a su familia de pie frente a él. Estaban confundidos, como si no entendieran qué había pasado, pero estaban vivos. Marcelo los abrazó con fuerza, mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. El reloj, ahora inerte, permanecía en el suelo, como un cadáver derrotado. Esa misma noche, Marcelo quemó la casa, asegurándose de que el reloj jamás pudiera dañar a nadie más. Aunque la familia logró seguir adelante, las cicatrices de esa noche nunca se borraron por completo. El frío de diciembre calaba los huesos cuando Samuel estacionó su camioneta en medio de las ruinas del antiguo pueblo de Santa Ágata. El lugar, cubierto de nieve, parecía sacado de una postal de invierno si no fuera por el aire lúgubre que lo envolvía. Las casas de madera, algunas a medio derrumbar, se erguían como testigos silenciosos de un pasado olvidado. ¿Estás seguro de que este es el lugar?, preguntó Irene, envolviéndose más en su abrigo. Sí, es aquí, respondió Samuel, bajando del vehículo. Señaló una estructura más grande al final de la calle principal. Ese es el viejo campanario. Según lo que leí, allí celebraban el Año Nuevo hace décadas, hasta que el pueblo quedó abandonado. Esto tiene mala pinta, murmuró Álvaro, el más escéptico del grupo, mientras encendía un cigarro. ¿Qué clase de personas decide celebrar Año Nuevo en un pueblo fantasma? Los que quieren algo diferente, contestó Lucía, emocionada, mientras sacaba su cámara para tomar fotografías. Además, piensa en las historias que contaremos después. Los cuatro amigos habían planeado ese viaje como una manera de alejarse del bullicio de la ciudad y vivir una experiencia auténtica. Samuel había sugerido Santa Ágata, un pueblo que, según las leyendas locales, había sido abandonado en los años 50 después de que varias personas desaparecieran durante una celebración de Año Nuevo. Se instalaron en una de las casas menos deterioradas, encendieron una fogata y colocaron algunas luces para crear un ambiente más festivo. El reloj marcaba las 9:30 de la noche, y la noche transcurría entre risas, anécdotas y copas de vino caliente. Sin embargo, conforme se acercaba la medianoche, el ambiente comenzó a cambiar. ¿Alguien más siente que hace más frío?, preguntó Irene, frotándose las manos. Es solo tu imaginación, respondió Samuel, aunque él también notaba algo extraño. La temperatura había descendido drásticamente y el aire parecía cargado de electricidad estática. A las 11:45 de la noche, Lucía, que había estado explorando con su cámara, regresó corriendo. Chicos, tienen que ver esto, dijo, visiblemente nerviosa. Les mostró una foto que había tomado del campanario. En la imagen, una figura oscura parecía asomarse desde una de las ventanas. Debe ser una sombra o algo así, dijo Álvaro, tratando de restarle importancia, aunque su voz temblaba un poco. No había nadie allí, insistió Lucía. Lo sé porque subí al campanario y estaba vacío. El grupo decidió ignorar la foto, atribuyéndola a un truco de la luz. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, los sonidos comenzaron, un leve crujido,
como pasos sobre la nieve y un murmullo que parecía provenir de todas direcciones. ¿Escuchan eso?, preguntó Irene, sus ojos reflejando el miedo que comenzaba a instalarse en todos. A las 11:59 de la noche, Samuel, en un intento por distraer al grupo, propuso ir al campanario para recibir el año nuevo de manera simbólica. Contra sus mejores instintos, todos aceptaron. Subieron las escaleras crujientes hasta la cima, donde el viejo reloj aún se mantenía, aunque cubierto de polvo y telarañas. «Aquí vamos», dijo Samuel, revisando su teléfono para sincronizarse con la medianoche. 10 segundos. Los amigos comenzaron a contar en voz alta. 10, 9, 8. Cuando llegaron al número 5, el reloj del campanario comenzó a moverse, emitiendo un sonido metálico que resonó como un eco en el pueblo. «Eso no puede ser posible», susurró Lucía. «Este reloj no funciona». 4, 3. Continuaron, ahora con menos entusiasmo. La primera campanada sonó justo al llegar a la medianoche y el aire alrededor del campanario pareció vibrar. Una neblina espesa comenzó a colarse por las grietas del edificio, envolviendo a los amigos. La segunda campanada trajo consigo un cambio más drástico, las escaleras por las que habían subido desaparecieron, dejando solo una caída al vacío bajo ellos. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Álvaro, tratando de mantener el equilibrio. La tercera campanada introdujo sombras que se materializaban en la neblina, figuras altas y distorsionadas que se acercaban lentamente. Con cada campanada, el grupo sentía como su conexión con la realidad se desvanecía. La neblina los rodeaba, y las figuras se movían más rápido, sus rostros imposibles de distinguir, pero con ojos que brillaban como brasas. «Tenemos que salir de aquí», gritó Irene, sujetándose del reloj para evitar caer. Cuando la séptima campanada resonó, Samuel notó que el número de figuras era 4, el mismo que el de ellos. Y con horror, se dio cuenta de que cada sombra imitaba los movimientos de un miembro del grupo. El reloj marcaba las 12:07 cuando una figura con la forma exacta de Lucía extendió una mano hacia ella, y la verdadera Lucía desapareció en un grito ahogado. Los otros 3 amigos, aterrados, trataron de encontrar una salida. Pero con cada campanada, una sombra reclamaba a alguien. Cuando la 11ª campanada sonó, solo Samuel quedaba. Se encontró cara a cara con su propia sombra, que lo miraba con una expresión vacía pero hambrienta. La última campanada trajo el silencio absoluto. El campanario quedó vacío, como si nadie hubiera estado allí. El campanario quedó en un silencio absoluto tras la última campanada. Samuel abrió los ojos con dificultad, encontrándose aún de pie, pero envuelto en una oscuridad total. La sensación de frío había desaparecido, pero en su lugar quedó un vacío sofocante, como si todo el aire hubiera sido aspirado del lugar. «Hola». Su voz resonó, débil y sin eco, como si el espacio mismo absorbiera el sonido. No había rastro de sus amigos ni de las figuras que habían aparecido en la neblina. El reloj, que momentos antes se había movido con precisión mortal, ahora estaba detenido, sus manecillas apuntando permanentemente a las 12:12. Samuel intentó moverse, pero cada paso parecía no llevarlo a ningún lado. El suelo se sentía diferente, como si caminara sobre una superficie blanda que se hundía bajo su peso. Entonces, una luz tenue apareció frente a él, un parpadeo que lo llamó hacia adelante. «¿Lucía? ¿Irene? ¿Álvaro?», gritó, su voz cargada de desesperación. La luz creció hasta revelar una figura, una mujer vestida con ropa antigua, como de los años 50, con un rostro pálido y ojos hundidos. Ella sostenía una vela en una mano, y en la otra llevaba un reloj de bolsillo. «¿Quién eres?», preguntó Samuel, dando un paso atrás. «No importa quién soy», respondió la mujer con una voz suave, casi un susurro. «Lo que importa es lo que has desatado». «¿Qué desaté?». «No hicimos nada malo». La mujer inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de compasión y lástima. «La última campanada no debe sonar nunca», dijo. «Es la frontera entre nuestro mundo y el suyo. Los que la oyen quedan atrapados entre ambos lados».
Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde están mis amigos?, preguntó con la voz quebrada. La mujer extendió el reloj de bolsillo hacia él. Samuel lo tomó con cautela y, al abrirlo, vio imágenes reflejadas en el cristal: Lucía, Irene y Álvaro. Cada uno estaba atrapado en un lugar diferente, como si estuvieran suspendidos en una dimensión paralela, gritando, aunque sus voces no se escuchaban. No. Tienen que regresar, gritó Samuel, mirando a la mujer. El reloj del campanario es el único vínculo, respondió ella. Pero ya no funciona como debería. La última campanada lo rompió. Samuel sabía que tenía que hacer algo, aunque no entendía del todo qué estaba pasando. Decidió regresar al reloj del campanario. Cuando giró para buscarlo, la mujer desapareció, dejando la vela flotando en el aire como guía. Al llegar al reloj, se dio cuenta de que las sombras de sus amigos seguían allí, cada una replicando sus movimientos, pero inmóviles, como si estuvieran esperando. Samuel recordó las campanadas y tuvo una idea aterradora: si el reloj marcaba la última campanada, tal vez podría revertirla. Esto tiene que funcionar, murmuró, aunque sus manos temblaban. Comenzó a girar las manecillas del reloj hacia atrás, pero con cada movimiento sentía una resistencia, como si algo lo estuviera deteniendo. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose lentamente a él. No voy a dejar que esto termine así, gritó, forzando las manecillas. Cuando logró retroceder hasta las 12, el reloj emitió un sonido chirriante y una explosión de luz inundó el campanario. Las sombras desaparecieron y el suelo bajo sus pies se estabilizó. Unos segundos después, Samuel cayó de rodillas, agotado. Cuando levantó la vista, vio a sus amigos: Lucía, Irene y Álvaro estaban de pie frente a él, confusos pero vivos. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía, tocándose la cabeza. No lo sé, pero estamos bien, creo, respondió Samuel, con una mezcla de alivio y cansancio. El grupo descendió del campanario, evitando mirarse demasiado, como si temieran que cualquier palabra pudiera romper el frágil equilibrio que los había traído de vuelta. Cuando llegaron a la camioneta, el pueblo parecía diferente, más oscuro, más frío y mucho más vacío. ¿Alguien más siente que deberíamos largarnos ya?, preguntó Irene, encendiendo el motor. Nadie discutió. En el camino de regreso a casa, el reloj de bolsillo que Samuel había guardado comenzó a marcar las 1 de la mañana, aunque el reloj de la camioneta mostraba una hora completamente diferente. Samuel lo lanzó por la ventana sin decir una palabra. Nadie preguntó por qué. Desde ese día, ninguno de ellos volvió a mencionar lo que ocurrió en Santa Ágata. Pero, a veces, en las noches más silenciosas, Samuel sentía que el sonido de un reloj viejo seguía resonando, como un eco de las campanadas que nunca debieron sonar. Todo comenzó el 31 de diciembre de 2022. Soy Joaquín Guerrero, y lo que estoy a punto de relatar todavía me da escalofríos. Decidí escribirlo porque no puedo seguir guardándome esto solo para mí. Quizás, si alguien lo lee, podrá evitar lo que pasó aquella noche. Fui invitado a una fiesta en casa de un amigo de la universidad, Sebastián. Siempre organizaba reuniones espectaculares para Año Nuevo en la enorme casa de sus padres en las afueras de Guadalajara. Eran mansiones casi escondidas entre la maleza, con caminos de piedra y jardines perfectamente cuidados. Esa noche, llegué con un par de amigos, Raúl y Andrea, alrededor de las 9. Todo estaba decorado con luces doradas y blancas, y el lugar rebosaba de música y risas. Al principio, la fiesta fue como cualquier otra. Bebimos, reímos, y todos nos preparamos para el conteo regresivo. Pero, alrededor de las 11, algo cambió. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire se volviera más pesado, y las risas comenzaran a sonar forzadas. Incluso la música, que antes se escuchaba vibrante, parecía un eco lejano. Entonces lo vi. Estaba junto a la mesa del comedor, un hombre alto,
vestido con un traje negro que parecía salido de otra época. Su chaleco estaba bordado con detalles dorados y llevaba un sombrero de copa que parecía sacado del siglo XIX. Nadie lo reconoció, pero tampoco parecía llamar mucho la atención de los demás. Yo, en cambio, no podía apartar la vista. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía una copa sin beber de ella, que me inquietaba profundamente. Le pregunté a Sebastián si lo conocía. Me respondió con un encogimiento de hombros. Tal vez sea amigo de alguien. No lo había visto antes, pero no importa, dijo, antes de volver a charlar con otro grupo. Pero a mí sí me importaba. Observé al hombre durante un buen rato. No interactuaba con nadie, pero a cada paso que daba, parecía que las luces a su alrededor parpadeaban. En un momento, nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa, pequeña y ladeada, me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No sé cómo describir sus ojos, oscuros, profundos y sin vida. Cuando faltaban 5 minutos para la medianoche, desapareció de mi vista. Busqué entre la multitud, preguntándome si realmente lo había imaginado, pero lo siguiente que recuerdo es la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Gritamos todos al unísono. Al sonar la última campanada, la casa quedó en completo silencio. Las luces parpadearon y, por un instante, todo quedó en penumbra. Entonces alguien gritó. Era Andrea. Estaba parada junto a la ventana del salón, con la mirada fija hacia el jardín. Corrí hacia ella, seguido de Raúl. Cuando llegué, miré hacia donde apuntaba. Lo vi. Allí estaba el hombre, de pie bajo el gran árbol central, con el rostro iluminado por la luz de la luna. No hizo ningún movimiento, pero sentí que algo terrible estaba a punto de suceder. Y sucedió. Nos quedamos congelados al verlo ahí, inmóvil bajo el árbol. Andrea temblaba como una hoja, mientras Raúl intentaba llamar a Sebastián para que viniera a ver lo que ocurría. Yo no podía apartar la mirada de aquella figura. Algo me decía que ese hombre no pertenecía a nuestra realidad. ¿Quién diablos es?, preguntó Raúl en un susurro, pero nadie tenía respuesta. Entonces, el hombre levantó una mano y apuntó hacia nosotros. Andrea soltó un grito ahogado y retrocedió varios pasos, tropezando con una de las sillas del comedor. No era solo su presencia lo que me inquietaba, sino el silencio absoluto que lo envolvía. Incluso con toda la música de fondo y la gente hablando, parecía que él estaba aislado en su propia burbuja. Sebastián finalmente se acercó. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan tensos?, preguntó, hasta que también vio al hombre. Su rostro, que siempre mostraba una sonrisa despreocupada, se endureció. No lo sé, pero algo está mal con él, respondí, sin apartar los ojos de la ventana. Fue en ese momento que el hombre comenzó a moverse. No caminaba como alguien normal, era más bien un deslizamiento, como si flotara apenas unos milímetros por encima del suelo. Dio un par de pasos hacia la casa, y con cada uno, las luces del árbol parpadeaban, como si su proximidad las afectara. Sebastián maldijo por lo bajo. Voy a cerrar la puerta principal, dijo, y salió corriendo hacia el vestíbulo. Mientras tanto, Andrea murmuraba para sí misma, repetía algo sobre un sueño que había tenido. Intenté calmarla, pero su respiración era entrecortada, y sus ojos parecían no enfocar nada en concreto. Dijo que vendría por nosotros. Dijo que no nos dejaría pasar el amanecer, repetía. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté. El hombre del año nuevo, dijo, alzando la voz. Lo soñé hace semanas. Está aquí para llevárselos. Intenté convencerla de que solo era una coincidencia, pero dentro de mí sabía que no lo era. Todo esto era demasiado extraño para ser una casualidad. De repente, escuchamos un fuerte golpe en la puerta principal. Raúl y yo corrimos hacia allí, donde Sebastián intentaba asegurarla con el cerrojo. «No abre», gritó, mientras golpeaba la madera con frustración. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y luego otro, como si alguien estuviera intentando entrar. Cuando me acerqué a la puerta,
sentí un frío antinatural que atravesaba la madera y se clavaba en mi piel. No puede entrar, no debería poder hacerlo, murmuré, pero en ese instante, el golpe final hizo que toda la casa temblara. Las luces se apagaron. Quedamos en completa oscuridad. Andrea gritó, y escuché los pasos de la gente corriendo y chocando entre sí en el salón. Intenté sacar mi teléfono para usar la linterna, pero cuando lo encendí, vi algo que me hizo caer de espaldas. El hombre estaba dentro de la casa. Estaba de pie en medio del vestíbulo, con las manos cruzadas frente a él. Aunque la oscuridad era casi total, su figura parecía emitir una especie de brillo tenue, como si la luz lo evitara, pero no por completo. No se movía, pero su presencia lo llenaba todo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Le grité, aunque mi voz temblaba. Él no respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia mí y por primera vez pude ver sus ojos con claridad. Eran completamente negros, como dos pozos infinitos, y en ellos vi algo que nunca olvidaré, imágenes de fuego, destrucción y muerte. Raúl intentó acercarse con una silla, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre alzó una mano. Raúl quedó inmóvil, como si algo lo sujetara en el aire. Luego, sin previo aviso, fue arrojado contra la pared con una fuerza descomunal. Sebastián me jaló del brazo. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Corrimos hacia la cocina, donde había una puerta trasera. Pero cuando llegamos, la encontramos bloqueada por una fuerza invisible. Podíamos ver el exterior a través del vidrio, pero parecía que un muro invisible nos impedía abrirla. De repente, escuchamos un murmullo que venía del vestíbulo. Parecía un coro de voces, todas susurrando en un idioma que no entendíamos. Miré por la ventana de la cocina y vi que afuera, alrededor de la casa, comenzaban a aparecer más figuras. Todas vestían ropa similar a la del hombre, y todas estaban completamente inmóviles, mirando hacia la casa. Andrea apareció detrás de nosotros, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «No hay salida», dijo en un susurro. El murmullo aumentó de intensidad, y las luces de la casa comenzaron a parpadear de nuevo. Entonces, lo entendimos, no había escapatoria. No había escapatoria. Lo supimos en ese momento, pero de alguna forma, estoy aquí escribiendo esto. Tal vez te preguntes cómo es posible, y créeme, yo también me lo pregunto todos los días. El murmullo que llenaba la casa alcanzó un punto insoportable, como si 1000 voces habitaran dentro de nuestras cabezas. Raúl seguía inconsciente en el suelo del vestíbulo, mientras Sebastián, Andrea y yo estábamos atrapados en la cocina. Fue entonces cuando Andrea, con una mirada extraña, dijo algo que nunca olvidaré. «No es a nosotros a quienes busca. Es a ti». Su voz no era la suya. Era más profunda, casi gutural. Me volví hacia ella, horrorizado, pero antes de que pudiera decir algo, los cristales de las ventanas explotaron hacia adentro, como si una fuerza invisible los hubiera hecho añicos. La figura del hombre apareció en el marco de la puerta de la cocina. Su presencia llenaba todo el espacio, y aunque no dijo una palabra, entendí perfectamente lo que quería que lo siguiera. «No», gritó Sebastián, agarrándome del brazo, pero algo me empujó hacia adelante. No era como si quisiera obedecerlo, era como si una fuerza más allá de mi control me obligara a hacerlo. Caminé hacia él, mientras Sebastián gritaba mi nombre y Andrea permanecía inmóvil, como si ya no fuera ella misma. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el hombre alzó una mano y señaló hacia la puerta principal. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en medio del bosque, con el amanecer comenzando a despuntar en el horizonte. Mi cabeza latía con fuerza, y mi cuerpo estaba cubierto de rasguños, como si hubiera corrido entre ramas y espinas durante horas. No recuerdo cómo llegué allí, ni cuánto tiempo había pasado desde que vi al hombre en la casa. Regresé al pueblo como pude, pero algo no estaba bien. Las calles estaban vacías, y las casas parecían abandonadas, como si nadie hubiera vivido allí en años. Cuando llegué a lo que debía ser la casa donde habíamos celebrado Año Nuevo, encontré solo un terreno baldío. Nadie sabía de qué casa hablaba. Nadie recordaba haberme visto con Sebastián, Raúl o Andrea.
Para todos los efectos, esas personas nunca existieron. Ahora, cada año nuevo, siento su presencia. No importa dónde esté o con quién celebre, siempre hay un momento, justo antes de la medianoche, en que el tiempo parece detenerse y las luces parpadean levemente. Es un recordatorio de que Él sigue ahí, observándome. Quizá algún día venga a terminar lo que empezó. Si estás leyendo esto, por favor, ten cuidado esta Nochevieja. Si ves a alguien que no reconoces en tu fiesta, alguien con ropa anticuada y una mirada que parece absorberlo todo, corre. No te detengas. Porque si Él te elige, no habrá escapatoria. La vida de Julia Arenas había sido una cadena interminable de desgracias. A sus 34 años, vivía en un modesto departamento en Santiago de Chile, apenas sobreviviendo con el salario que ganaba como recepcionista en un pequeño consultorio. Había perdido a sus padres en un accidente automovilístico 5 años atrás, su prometido la había abandonado al descubrir que no podían tener hijos y, más recientemente, enfrentaba el aviso de desalojo por atrasarse en el pago de la renta. Era la víspera de Año Nuevo, y mientras la mayoría de las personas preparaban cenas, brindis y promesas para el año que comenzaba, Julia estaba sentada en la sala de su departamento vacío, con las luces apagadas y una botella de vino barato en la mano. Las campanadas del reloj del edificio resonaban cada hora, recordándole que otro año más estaba a punto de cerrarse sin que nada mejorara. Daría lo que fuera por empezar de nuevo, murmuró, apenas consciente de lo que decía. Las palabras flotaron en el aire como una plegaria, pero Julia no esperaba respuesta. El reloj marcó las 11 de la noche, y con cada campanada, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Un viento gélido se coló por debajo de la puerta de entrada, apagando la vela que iluminaba la sala. Julia se levantó, nerviosa, y miró a su alrededor. De repente, un golpe suave resonó en la puerta. 3 golpes, rítmicos y pausados. Julia sintió como su corazón se detenía por un momento. ¿Quién podría ser a esta hora?, se preguntó en voz baja. Abrió la puerta con cautela, pero no había nadie. Solo un sobre negro colocado en el suelo. Al recogerlo, notó que estaba sellado con cera roja y tenía inscritas las palabras: medianoche será el momento. Julia cerró la puerta rápidamente, sintiendo que algo extraño estaba sucediendo. Abrió el sobre con manos temblorosas y encontró una pequeña hoja de papel con una instrucción. Si deseas un nuevo comienzo, siéntate frente al espejo a la medianoche, enciende una vela y repite las palabras: acepto el trato. Julia rió con nerviosismo. ¿Era esto una broma pesada? ¿O tal vez un intento de publicidad extraña? Pero algo en la nota parecía hablarle directamente a su desesperación. A medida que pasaban los minutos, la tentación crecía. Finalmente, cuando el reloj marcó las 11:55, se decidió. Encendió una vela, la colocó frente al espejo del pasillo y se sentó en el suelo. Las llamas parpadeaban con fuerza, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El reloj comenzó a marcar la medianoche. Julia respiró hondo, cerró los ojos y pronunció las palabras: acepto el trato. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Al abrir los ojos, el reflejo en el espejo ya no era el suyo. Frente a ella había una figura envuelta en sombras, con ojos rojos que brillaban como brasas. Julia Arenas, dijo una voz profunda y reverberante. Has solicitado un nuevo comienzo. Estoy aquí para otorgártelo. Julia intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La figura continuó. El precio es simple, deberás cumplir una tarea antes del próximo amanecer. Si lo haces, tu vida cambiará como lo deseas. Si fallas, bueno, el destino que te espera es peor que el que has conocido hasta ahora. Julia tragó saliva, sintiendo como el miedo y la esperanza se mezclaban en su interior. ¿Qué tarea?, logró preguntar con voz débil. La figura sonrió, mostrando dientes afilados. Deberás entregar una llave a alguien que conoces. No preguntes por qué ni trates de entender.
Solo entrega la llave y deja que el destino haga el resto. Con un gesto, dejó caer una pequeña llave dorada frente a Julia. Cuando ésta la tomó, la figura desapareció, dejando solo el eco de su risa y el leve aroma a azufre en el aire. Julia miró la llave en su mano, sintiendo el peso de una decisión que no podía entender pero que sabía que definiría su destino. Julia pasó varios minutos observando la pequeña llave dorada en su mano, como si al mirarla pudiera descifrar el propósito detrás de la tarea. Tenía un diseño antiguo, con un mango intrincado que formaba una figura similar a una serpiente enroscada. Aunque no sabía qué puerta abría, algo en ella parecía llamarla, susurrándole en un idioma que no entendía. El reloj marcó las 12:10. Julia sabía que debía actuar rápido, no podía fallar antes del amanecer. ¿Pero a quién debía entregar la llave? El pánico la invadió cuando se dio cuenta de que la figura no le había dado más detalles. Se levantó y comenzó a caminar por el departamento, tratando de recordar a alguien en su vida que pudiera estar relacionado con este extraño objeto. Entonces, una idea cruzó su mente: Clara. Su antigua mejor amiga, con quien había tenido una relación cercana hasta que una discusión sobre dinero la separó hacía 3 años. Clara vivía a unas cuadras de su departamento, en un viejo edificio que siempre le había dado escalofríos. «Será ella», pensó Julia. No tenía otra pista y, por extraño que pareciera, algo en su interior le decía que Clara era la persona correcta. A las 12:30, Julia salió a la calle con la llave en el bolsillo y una linterna en la mano. La noche era fría, y la ciudad parecía desierta. El sonido de sus pasos resonaba en las aceras vacías, y la neblina envolvía las calles como un velo espectral. Al llegar al edificio de Clara, notó que las luces del vestíbulo estaban apagadas, pero la puerta principal estaba entreabierta, como si alguien la estuviera esperando. Julia subió las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El apartamento de Clara estaba en el 3er piso, al final de un oscuro pasillo. Cuando llegó frente a la puerta, notó que estaba ligeramente entreabierta. «¿Clara?», llamó con cautela. No hubo respuesta. Julia empujó la puerta y entró. La sala estaba iluminada por una tenue luz roja proveniente de una vela que ardía sobre la mesa. Sobre la vela había una nota escrita a mano. «Sabía que vendrías. Deja la llave en la mesa y vete». Julia dio un paso hacia la mesa, pero se detuvo. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire, una energía densa y sofocante. De pronto, escuchó un ruido proveniente de la habitación contigua, como si alguien se moviera. «¿Clara?», repitió, esta vez con más nerviosismo. La puerta de la habitación se abrió lentamente, revelando una figura alta y oscura, envuelta en sombras. Julia retrocedió, apretando la llave en su mano como si pudiera protegerla. «¿Quién está ahí?», exigió, aunque su voz temblaba. La figura avanzó un paso, y la luz de la vela iluminó parcialmente su rostro. Era Clara, pero su piel estaba pálida como la cera, y sus ojos, negros como pozos, no mostraban rastro de humanidad. «Llegaste tarde, Julia», dijo con una voz hueca, como si varias voces hablaran al unísono. «Ahora la llave no tiene valor». Julia sintió como la desesperación se apoderaba de ella. «Pero vine lo más rápido que pude», exclamó, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No sabía a dónde ir, esto no es justo». Clara sonrió, y sus labios revelaron dientes afilados y desiguales. «Los pactos no entienden de excusas. Ahora eres mía». Julia intentó correr, pero las sombras de la habitación se alargaron, envolviéndola como serpientes que la arrastraron hacia la oscuridad. La llave cayó al suelo con un leve tintineo, rodando hasta los pies de la figura que alguna vez fue Clara. Cuando el reloj marcó la 1, el departamento volvió a quedar en silencio. La vela se apagó y no quedó rastro de Julia. Al amanecer, un vecino encontró la puerta abierta y la llave dorada en el suelo. La recogió, fascinado por su diseño, sin saber que el pacto ahora recaía sobre él. Julián Montenegro era un hombre reservado,
acostumbrado a pasar las festividades en casa con una copa de vino y un buen libro. Pero aquella víspera de Año Nuevo de 2023, algo cambió. En su buzón apareció una invitación extraña, una tarjeta negra con letras doradas que anunciaba una exclusiva fiesta de Año Nuevo en la Hacienda San Sebastián, una mansión aislada en las afueras de Bogotá, Colombia. La invitación era intrigante, con una caligrafía refinada y un texto que prometía una experiencia inolvidable: ven a dar la bienvenida al nuevo año con nosotros. Una noche de lujo, música y secretos te espera. No había remitente ni información de contacto, pero Julián, sintiéndose inesperadamente curioso, decidió aceptar. Pensó que era una oportunidad para hacer algo distinto, romper con su rutina y, quizás, conocer gente nueva. La noche del 31 de diciembre, Julián se puso su mejor traje, tomó un taxi y partió hacia la hacienda. El conductor parecía incómodo cuando le dio la dirección, pero no dijo nada. Al llegar, Julián quedó impresionado. La hacienda era majestuosa, iluminada por cientos de luces que resaltaban su arquitectura colonial. En el portón, un hombre de rostro inexpresivo y traje negro le dio la bienvenida. Señor Montenegro, bienvenido. Pase, por favor. Julián sintió un escalofrío al escuchar su nombre, pero lo atribuyó a que tal vez lo habían reconocido por su reservación, aunque él no recordaba haber confirmado nada. Al cruzar el umbral, una música suave y elegante llenaba el aire. La sala principal estaba repleta de personas con vestimenta de época, vestidos largos, trajes con chalecos e incluso máscaras venecianas. Se sintió fuera de lugar, pero una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes se le acercó con una sonrisa. «Qué gusto que hayas venido». Su voz era hipnótica. «Soy Emilia. Espero que disfrutes la noche». Emilia lo condujo al salón principal, donde la gente bebía copas de champán y bailaba al ritmo de una orquesta que tocaba melodías antiguas. Algo en el ambiente lo inquietaba, pero no lograba precisar qué. Decidió relajarse y pidió una copa. Las horas pasaron y Julián notó que nadie parecía usar celulares ni relojes modernos. Las conversaciones eran extrañamente formales, casi teatrales. Emilia permanecía a su lado, mostrándole cada rincón de la mansión. Sin embargo, algo le llamó la atención: un gran espejo en una de las habitaciones reflejaba solo su figura. ¿Qué clase de truco es este?, preguntó, intentando sonar casual. Emilia lo miró fijamente, su sonrisa desvaneciéndose por un momento antes de responder. Aquí no necesitamos trucos, Julián. Solo disfrutamos la verdad de quienes somos. El escalofrío que sintió esta vez fue más intenso. Decidió que era hora de irse, pero cuando buscó la salida, no la encontró. Parecía que cada pasillo lo llevaba de regreso al mismo salón principal. De repente, las luces comenzaron a atenuarse y un reloj de pie en la esquina marcó las 11 con una campanada resonante. La música cesó y todos los presentes lo miraron en silencio. Emilia se acercó una vez más, pero ahora su rostro mostraba algo distinto, sus ojos parecían vacíos, como si no tuviera alma. La medianoche se acerca, Julián, dijo, extendiendo su mano. Y con ella, tu destino. El reloj comenzó a marcar las 11:30 con campanadas profundas que resonaban como un eco en el pecho de Julián. El silencio era absoluto, salvo por ese sonido. Todos los ojos seguían fijos en él, pero no eran ojos comunes, había algo antinatural, algo vacío y oscuro en sus miradas. ¿Qué es esto?, preguntó Julián, retrocediendo mientras buscaba una salida. Emilia lo siguió con calma, su vestido negro moviéndose como si flotara. Es una celebración, querido Julián. Cada año necesitamos un invitado especial. Este año, ese eres tú. La habitación pareció cerrarse sobre él, las paredes se sentían más cercanas. Corrió hacia un pasillo, dejando atrás a los invitados, pero las puertas estaban cerradas. En el salón, las campanadas continuaban, cada vez más lentas, como si alargaran el tiempo entre ellas para aumentar su angustia. Finalmente, encontró una puerta entreabierta y la cruzó, entrando en una biblioteca con ventanas que daban al exterior.
Al otro lado del cristal, la noche parecía más oscura de lo que recordaba, y ni siquiera las luces de la mansión parecían alcanzar el patio. Allí, en medio de la penumbra, notó algo extraño: las sombras no correspondían a las personas que había visto. Julián se giró rápidamente al escuchar pasos detrás de él. Emilia estaba en el umbral de la puerta, su expresión serena pero amenazante. ¿Por qué corres? Todo está decidido desde que aceptaste la invitación. Yo no acepté nada, gritó Julián. Esto es una locura. Emilia lo miró con lástima, como si hablara con un niño que no entendía las reglas de un juego. Es cierto que no todos saben en qué se están metiendo. Pero, aún así, estás aquí, y no hay vuelta atrás. Julián empujó una estantería hacia ella, intentando bloquear su paso, y corrió hacia una escalera de caracol al fondo de la biblioteca. Subió hasta un ático polvoriento donde el reloj ya marcaba las 11:55. Se dio cuenta de que el sonido no venía solo del reloj del salón, sino de todas partes, como si el tiempo mismo estuviera atrapándolo. En el ático había un viejo baúl, y en él encontró un álbum de fotos. Abriéndolo, descubrió imágenes de otras fiestas en la misma mansión, todas fechadas con precisión: 1923, 1943, 1963. En cada fotografía, un grupo de personas elegantemente vestidas rodeaba a un invitado. Sus rostros eran diferentes, pero sus miradas eran iguales a las de los presentes abajo. En la última página, había una foto de él. La imagen era idéntica a lo que llevaba puesto esa noche, pero estaba fechada 31 de diciembre de 2023. La medianoche llegó con la última campanada. De pronto, Julián sintió que la temperatura descendía bruscamente. La habitación parecía inclinarse, y el suelo bajo sus pies se desvaneció. Cayó hacia el salón principal, donde los invitados formaban un círculo perfecto. En el centro del círculo, el gran reloj marcaba las 12:01, y Julián se encontraba de pie frente a Emilia. Ahora, eres parte de nuestra celebración eterna, dijo Emilia, con un tono de victoria. El reloj comenzó a retroceder, las manecillas girando hacia atrás a una velocidad imposible. Julián sintió cómo su cuerpo perdía calor, como si la vida misma lo abandonara. Finalmente, cayó de rodillas mientras las risas y aplausos resonaban en el salón. A la mañana siguiente, la hacienda San Sebastián estaba vacía. Un grupo de excursionistas que exploraba el área la encontró abandonada, cubierta de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí por décadas. Sobre una mesa en el centro del salón había una tarjeta negra con letras doradas: ven a dar la bienvenida al nuevo año con nosotros. Y junto a ella, una fotografía de Julián, con una inscripción que decía 2023.